¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo está la IBE? Liana comentó acerca del clima y realmente le damos gracias a Dios, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia, ¿verdad? Nos da el frío, la lluvia, el calor y todo lo que viene de Él es para bien. Y nos gozamos de la naturaleza, de la creación de nuestro Padre Celestial. Y qué hermoso es como iglesia alabar a nuestro Dios. Yo creo que tuvimos un buen tiempo de alabanza y estamos orando, por supuesto, por el ministerio de la alabanza. Como familia, como la iglesia de Dios, tenemos que estar orando por la vida de cada uno de nuestros hermanos para que el Señor continúe obrando en sus vidas y que ellos puedan continuar con gozo y con esa dedicación, con esa pasión y con esa gratitud sirviendo a nuestro Dios. Tuvimos la oportunidad con Liana el día de ayer a participar de un evento muy grande en la vida de nuestra hermana María y de Dani. Ellos unieron su vida en matrimonio y estamos contentos. Y quería mencionarlo para que también como iglesia podamos gozarnos de esto. Vemos que el Señor está obrando, el Señor está trabajando en las vidas de la iglesia, en las vidas de los hogares y también, bueno, en un servicio especial vamos a mencionar a los hermanos, vamos a invitarlos, nuestra hermana Marlene y también nuestro hermano Rubén, ellos se casaron también hace poco y le damos gracias a Dios por la manera como el Señor está obrando. ¿Amén? Amén. Excelente. Vamos a continuar con el libro de los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y les mencionaba lo anterior, hermanos, porque es importante hablar de las obras, de las maravillas de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que está en el cielo distante, lejos de nosotros. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que se mueve, es un Dios que nos habla y es un Dios que nos guía y que su Espíritu nos ayuda a tomar decisiones sabias, decisiones que tienen repercusión eterna. Y por eso es que le hablo como testimonio. Amén. A ese Dios servimos y a ese Dios esta tarde adoramos. Amén. Y de ese Dios esta tarde esperamos ese mensaje oportuno para nuestras vidas. Así que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y lo venimos diciendo que no estamos poniendo en contraposición el entendimiento o el conocimiento y el amor, porque la palabra de Dios nos anima a tener ese conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Lo que estamos hablando es de que el conocimiento hay que usarlo, pero usarlo en amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta hermosa carta, primera de Corintios. Y esta tarde ya estamos en el capítulo 2. Algunos dijeron, estamos un poquito más rápido que Romanos. Estamos en el capítulo 2 ya, versículos 1 y 5. Y el título de este mensaje es Proclamando a Cristo y a este crucificado. El mensaje de salvación así de simple. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una misión. Tenemos una misión que por la gracia de nuestro Dios no es muy compleja, mis hermanos. Es precisamente predicar el mensaje de la cruz. Proclamar lo que el Cristo resucitado ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y este pasaje nos habla, mis hermanos, sobre la esencia de nuestra predicación. Nos habla sobre la esencia de qué es lo que nosotros debemos estar compartiendo con las personas que no conocen del Señor, con las personas que viven en oscuridad, las personas que no conocen, no entienden a nuestro Dios. Y por supuesto, este pasaje
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, nos habla precisamente del fundamento de nuestra fe. Esas creencias, lo que tú y yo confiamos, ¿dónde está cimentado? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Mis hermanos, en un mundo que a menudo, como todos ustedes saben, muy frecuentemente premia y admira la elocuencia. Nos gusta ver siempre hombres que hablan a una velocidad grande y que producen a veces ciertos sentimientos y emociones en nuestro corazón. En un mundo donde se admira la sabiduría humana y la retórica, especialmente esa retórica que persuade a las personas, ¿verdad? Las palabras del apóstol Pablo, la palabra de Dios esta tarde, nos recuerda que el verdadero poder del Evangelio, un poder, nos dice que no es arraigado en la habilidad humana, sino que el poder del Evangelio está en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y esto trajo a mi mente Zacarías capítulo 4, versículo 6. Yo creo que todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde Zacarías nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, de nuestro Padre Celestial. Mi hermano, quiero decirte lo siguiente, tú y yo, la iglesia, puede hacer muchas cosas a través de diferentes ideas, filosofías, pensamientos, estrategias humanas, pero si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, de nada vale. No va a prosperar. Y estamos hablando de prosperar para la eternidad, ¿verdad? Hay muchos lugares, hay muchas iglesias llenas de personas, pero la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios está ausente en esos lugares. Pero para apreciar, mi hermano, plenamente el mensaje del apóstol Pablo que nos tiene esta tarde, primero debemos entender el contexto en que él escribió el pasaje. Como ustedes saben, Corinto era una ciudad bulliciosa, una ciudad cosmopolita, por ejemplo, como New York, como San Francisco, un centro comercial y cultural en la antigua Grecia, una ciudad abierta a las culturas y costumbres de diversos países. Corinto, mi hermano, era un lugar donde se valoraba mucho la destreza intelectual y esa habilidad para hablar, esa habilidad retórica de las personas. La gente se vanagloriaba de la manera como hablaba, de la manera como persuadía a las masas. Mis hermanos, los corintios estaban acostumbrados a escuchar oradores que podían influir en las multitudes con esa elocuencia, con esos argumentos filosóficos, esos argumentos humanos. Pero en medio de este contexto social histórico, la manera como el apóstol Pablo, mis hermanos, presenta las buenas nuevas de salvación, ese enfoque que él le da es totalmente diferente. Una distancia enorme, como diríamos, del este al oeste. Ese es el contraste que nos enseña el apóstol Pablo esta tarde. Y él nos dice que él no vino con discursos elocuentes. Él no llegó a Corinto, mi hermano, con discursos refinados ni demostraciones impresionantes de la sabiduría humana. Por el contrario, él nos dice que él vino con un mensaje sencillo, con un mensaje simple, pero a la vez profundo. Y ese mensaje es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque la salvación, el mensaje de salvación es simple y Dios se sabe. Y ese mensaje pertenece a Dios. Y Dios, como creador, Él conoce las necesidades, Él conoce la condición de su creación. Y Él no inventó, mi hermano, un mensaje de salvación complejo
lleno de teología. Él nos da un mensaje simple. El Cristo resucitado. El Cristo que en la cruz murió, derramó su sangre por nuestros pecados, pero que no quedó ahí, sino que ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por su iglesia. Y esto, mi hermano, fue algo deliberado, algo intencional de parte del apóstol Pablo, una evidencia del convencimiento de él de que la naturaleza del Evangelio y de su poder transformador, mi hermano, es una verdad, es real. ¿Sabes por qué? Porque lo experimentó, como decimos, de primera mano, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí podemos relacionarnos con el testimonio del apóstol Pablo. Yo creo que todos los que estamos aquí le damos gracias a Dios porque un día, como niños, pudimos entender este mensaje simple, pero a la vez profundo, de salvación. ¿Amén? Amén. Muy bien, así que vamos a leer estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 2, la palabra del Señor nos dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, fue algo intencional, algo que Él decidió. Propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, ese mensaje de salvación. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de nuestro Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que el Señor tiene un mensaje grande para nosotros esta tarde. Y esta tarde vamos a ver 4 verdades que podemos ver aquí en estos 5 versículos. Y esa primera gran verdad es la sencillez, la simplicidad del mensaje del Evangelio. En este pasaje el apóstol Pablo, mi hermano, enfatiza precisamente esa sencillez, esa pureza del mensaje de salvación. Y él dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para comunicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y él, mis hermanos, deliberadamente evita la elocuencia. Deliberadamente, intencionalmente, él pone a un lado esa sabiduría humana porque él era un hombre de letras, era un hombre conocedor, era un hombre que hablaba muchos idiomas, era un hombre que conocía la ley, el griego y el judaísmo, era un hombre muy preparado, pero sin embargo él se dejó al lado todas esas cosas y se centró únicamente en Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, en una época, en una sociedad en la que el hablar en público era una forma, un arte, el apóstol decidió abandonar las herramientas, decidió poner a un lado esas habilidades humanas. ¿Sabes por qué? Porque como hemos leído, porque él quería asegurarse que la fe de estos hermanos en Corinto, dice, no estuviera fundada en la capacidad de persuadir, en la capacidad de convencer a las personas humanamente hablando, sino en el poder de nuestro Dios. Así que, mi hermano, este enfoque, esta manera de presentar el Evangelio es sorprendente de parte del apóstol. Porque, al igual que el apóstol, nosotros, o el tiempo del apóstol, nosotros estamos viviendo situaciones semejantes. Nos encontramos en un mundo en el que valora los argumentos sofisticados.
Nos encontramos en una sociedad donde valora esos debates intelectuales, donde alaba la retórica que persuade a las personas. Como mencioné la semana pasada, hay muchas personas que van al internet, van a las redes sociales, precisamente a buscar a personas que lo único que hacen es hablar y mostrar esas habilidades, esa sabiduría humana, pero que dejan a un lado la palabra de Dios, el mensaje simple de salvación. Muchos de nosotros nos dejamos deslumbrar. Y cuando llegué a este lugar del mensaje, me puse a pensar que esto no es un problema nuevo, mi hermano. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos esto se multiplicará, pero esto no es nuevo. Lo estamos viendo aquí, en el tiempo de estos hermanos, de esta iglesia en Corinto. Pero esto me trae a la mente, que esto realmente surgió posiblemente en el huerto del Edén. Yo estoy más que convencido que esa serpiente, ese instrumento del enemigo de Satanás, precisamente deslumbró los oídos, los ojos, los sentidos de la mujer para desobedecer la voz de Dios. Es el deseo de mi corazón. Que tú y yo, mis hermanos, que la iglesia, que la IBE, podamos estar colocando nuestros ojos, nuestro corazón en la palabra de Dios y no en los hombres. El apóstol Pablo nos recuerda que el poder del Evangelio, mi hermano, no reside en la sabiduría humana, sino en la verdad sencilla, en la verdad simple y profunda del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros pensamos que para poder presentar el Evangelio tenemos que ayudar a Dios y inventar ciertas historias, pero quiero decirte lo siguiente: nuestro Dios no necesita ayuda. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la palabra de Dios, que Él pondrá las palabras necesarias para que las personas que están escuchando ese mensaje puedan entender. Amén. No somos nosotros los que convencemos, es la palabra de Dios, es su Espíritu. Su poder, mi hermano, reside en su sencillez. El mensaje de Jesucristo, crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, como nos dice el apóstol. Quizás para poder entender esto, mis hermanos, quisiera que pensemos, que estemos meditando, por ejemplo, en un pequeño niño, que por primera vez, quizás alguno de ustedes podrá relacionarse con lo que voy a decir, que por primera vez escucha el Evangelio, escucha a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, el corazón de ese niño se conmueve. El corazón de ese niño, mi hermano, es como algo que deja que esa palabra llegue. Y muchas veces quizás ese niño, sin comprender todas las complejidades de la teología, pero simplemente ese niño cree, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, yo personalmente puedo entender, porque yo a esa edad pude escuchar el Evangelio de salvación. La fe de un niño, mi hermano, es pura y sincera. Y esa es la fe de un niño. Esa es la fe que nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 18, versículo 3, cuando dice, escúcheme bien, de cierto les digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, dice, no entrarás en el reino de los cielos. En otras palabras, si nosotros no tenemos un corazón, si no tenemos una disposición para escuchar el mensaje de salvación como un niño, confiando y creyendo en el mensaje que Dios nos ha dejado, mi hermano,
Por más que se nos hable todo un libro de teología, nuestro corazón no va a ser receptivo a la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios que como niño pude escuchar el mensaje de salvación. Y esto es algo muy grande también para nosotros los maestros y maestras, que podamos estar enseñando el mensaje de salvación. Yo sé que en la IBE, en el ministerio de IBE Kings, se enseña. Pero quisiera las maestras que siempre estemos enseñando ese mensaje de salvación. Hay muchas personas, muchos niños que pueden estar siendo enseñados en muchas cosas. Pero no nos olvidemos de estar enseñando ese mensaje de salvación. En nuestros días podemos estar quizás en situaciones, en conversaciones en las cuales se nos desafía nuestra fe a través de argumentos intelectuales, quizás preguntas difíciles. Pero sin embargo, el mensaje del apóstol Pablo, mi hermano, nos invita, nos anima a volvernos a lo básico. Y eso básico es precisamente el mensaje de salvación, el mensaje del Cristo crucificado. Es el mensaje del amor de Dios demostrado mediante la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta verdad, sencilla, simple, pero profunda, escúcheme bien, es el fundamento de nuestra fe y es la fuente, mi hermano, del poder de nuestro Dios. Así que, si hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas tener un corazón de niño, tú puedas tener un corazón sensible, que puedas escuchar y aceptar el mensaje de la cruz del Cristo resucitado. Pero hay una segunda verdad, y esa segunda verdad nos habla de la humildad del mensajero, de la humildad. Cuando hablamos de humildad, como que todos nosotros nos ponemos un poquito defensivos. ¿Sabes por qué? Porque la humildad es la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Lo opuesto a la humildad, ¿cuál es? La soberbia. La humildad nos habla de esa naturaleza de nuestro Señor, de la naturaleza divina. La soberbia nos habla de la naturaleza del enemigo, de la vieja naturaleza, ¿verdad? Así que cuán importante, mi hermano, es seguir, escuchar el ejemplo de mensajeros, de pastores, de líderes que vivan en humildad. Y la actitud del apóstol Pablo, mi hermano, hacia la predicación en Corinto estuvo marcada precisamente de humildad. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque él reconoce su propia debilidad. Él dice, y estuve entre vosotros ¿con qué? Con debilidad, mucho temor, dice, y temblor. Muchos de los líderes que escuchamos precisamente en la televisión, en el internet, no muestran nada de humildad, ¿verdad? Para ellos todo está bajo control. Ellos no quieren mostrar que realmente todos necesitamos de nuestro Dios. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo siendo muy transparente con lo que él realmente sentía. Dice, estuve con debilidad, con mucho temor y temblor. Cada vez que vengo a este lugar a enseñar, a predicar la palabra de Dios, precisamente eso es lo que nosotros, los predicadores, sentimos. Hay una responsabilidad grande, mi hermano, de enseñar, de compartir el mensaje.
del Señor con la iglesia, de cómo edificar. Asegurarnos de que no somos nosotros los que estamos hablando, que no son nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino que es la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Es nuestra debilidad. Yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos que están mostrando esto, que vienen, se preparan, pero puedo ver esa lucha espiritual en ellos, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso nos habla, mi hermano, que hay una responsabilidad genuina de servir y enseñar la palabra de Dios correctamente. Esta humildad, como les digo, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque desvía la atención del predicador hacia el mensaje del Señor. Hay muchos pastores que hablan y hablan y hablan de sí mismos y se olvidan de mencionar la palabra de Dios. La gente cuando sale de esos lugares lo único que recuerda son las experiencias del predicador, pero no se acuerdan de la palabra de Dios. Amén. La transparencia del apóstol Pablo, mi hermano, sobre sus propias limitaciones sirve como un poderoso recordatorio de que no es el poder de la elocuencia, del carisma del predicador lo que produce la transformación de nuestras vidas, sino que lo que produce la transformación de nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios obrando a través del mensaje de la cruz. Si un predicador no tiene cuidado de esto, ese predicador se va a poner en medio del camino del Evangelio en lugar de ser un siervo del Evangelio. Esos predicadores lo único que hacen es oscurecer el mensaje de la cruz, interponerse con su predicación. Y esto me trae a la mente una historia muy interesante. Se nos habla de una niña que llegó a la iglesia, o ella asistía siempre fielmente a la iglesia, pero en esta iglesia un día domingo faltó el predicador y se invitó a un predicador, pero este predicador era más pequeño, no era tan alto como el predicador que normalmente daba el mensaje. Y cuando este predicador pequeño dio el mensaje, la niña que estaba sentada ahí pudo ver que detrás del predicador estaba la imagen de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Entonces la niña se levantó y dice: ¿dónde está ese hombre alto que viene todos los domingos y que no nos deja ver la imagen del Señor Jesús? Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, ser humildes. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tener esa responsabilidad de asegurarnos que la congregación, que las personas pongan sus ojos no en nosotros, los que enseñamos, sino en el mensaje mismo. Y eso también es una aplicación para nosotros los cristianos, que no nos dejemos deslumbrar por las palabras de las personas, la manera, la elocuencia, sino que estemos poniendo atención realmente al mensaje, ¿verdad? Como los hermanos de Berea. Ustedes recordarán en Hechos ahí, en el capítulo 16, se nos dice que ellos, después de escuchar al apóstol Pablo, ellos iban a las Escrituras para ver si es que lo que el apóstol hablaba era verdad. Y esa debe ser nuestra actitud. Amén. Mi hermano, el apóstol Pablo no alardeaba de confianza en sí mismo. Él no alardeaba de dar una imagen de que todo estaba bajo control, no, al contrario, él era transparente. Era un hombre que podía reconocer su miedo, su temor, esa responsabilidad de asegurarse que lo que él estaba comunicando, que lo que él estaba
hablando, transmitiendo a la congregación, era la misma palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Solo la palabra de Dios transforma vidas. Solo la palabra de Dios edifica la iglesia. Solo la palabra de Dios, mi hermano, trae salvación. Solo la palabra de Dios, no el hombre, no el mensajero. Solo el mensaje nos da vida abundante, vida eterna. El reconocer su necesidad y sus propias limitaciones, hemos leído, le producían, dice, temor, temblor. Pero ¿sabes qué? Esto es lo hermoso. Lo mantenían lejos del veneno de la vanagloria, de la soberbia, de la autosuficiencia, ¿verdad? Permitía que el poder de Dios fluya libremente en su vida. Y eso es lo que todos nosotros debemos de hacer, mi hermano. Tenemos una misión. Hemos sido llamados para compartir las buenas nuevas. Pero no lo hagamos en nuestras habilidades. No lo hagamos a través de nuestros métodos, tratando de impresionar a la gente. Hagámoslo a través de la palabra de Dios, de ese mensaje simple, sencillo, del mensaje de la cruz. Amén. Pero hay una tercera verdad. Que podemos ver aquí en estos 5 versículos. Y es la demostración del poder del Espíritu de Dios. Vemos que el apóstol Pablo aquí contrasta la sabiduría humana con la demostración del Espíritu de Dios. Como dije, muchas cosas podemos hacer humanamente, pero si el Espíritu Santo no está ahí obrando, de nada vale, nada va a prosperar. Su predicación no se basó en palabras persuasivas, sino en la presencia activa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, que nos da, que ilumina nuestra mente, ilumina nuestros ojos espirituales para poder entender, comprender la palabra, para poder entender, comprender el mensaje de nuestro Dios. Amén. Mira lo que dice en el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, del Espíritu de Dios. Quizás muchos de nosotros asociamos el poder del Espíritu de Dios con los grandes milagros que se relatan en los libros de los Hechos y también quizás en el libro de las epístolas del apóstol Pablo en Corinto. Pero mi hermano, si nosotros vemos el contexto de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, nos habla de la demostración del poder del Espíritu de Dios en función al mensaje de la cruz, en otras palabras, del poder de Dios que salva a las personas, que las rescata de la condenación eterna. De eso está hablando el Espíritu de Dios. Yo creo que todos nosotros tenemos familiares, amigos, que no conocen del Señor. Una de mis recomendaciones que siempre hablo es, oremos, pidamos al Espíritu Santo que esté obrando en los corazones, en las mentes de esas personas, para que cuando tú estés hablando el Evangelio, el mensaje simple, sencillo del Cristo resucitado, ellos puedan entender ese mensaje. Este aspecto del ministerio del apóstol, mi hermano, es particularmente muy importante para nosotros. Como dije, vivimos en un mundo donde se valora el razonamiento científico. Se habla siempre, pero lo que tú hablas no lo sustenta la ciencia, ¿verdad? Vivimos en un mundo que a los cristianos se nos considera como personas con falta de educación. Vivimos un mundo, mi hermano, donde
no toman en cuenta la verdad espiritual, donde se burlan del Evangelio. Así que consideremos el gran mensaje del apóstol. Consideremos lo que él nos está hablando. Que aunque el mundo se vista de esta manera, se vista de esta ciencia, que tú y yo estemos hablando del mensaje de la cruz, del poder del Espíritu Santo obrando en las personas. Y esto trajo a mi mente, mi hermano, algo que sucedió aquí, en este país, allá por el siglo XVIII. Yo no sé si ustedes han leído de este gran despertar del siglo XVIII, aquí en los Estados Unidos. Un avivamiento que se extendió, mi hermano, a través de todas las colonias americanas, de toda esta nación, el gran despertar. Predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield, ellos hablaron, mi hermano, con pasión y convicción. Pero ¿sabes qué? No fue la elocuencia de ellos lo que provocó este avivamiento, no fue. No fue la habilidad, no fue esa retórica que convencía a la gente, sino fue el Espíritu Santo de Dios moviéndose en los corazones de la gente, convenciéndolos de su pecado y atrayéndolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Yo creo que hoy en día necesitamos de estos avivamientos, ¿verdad? Yo creo que la iglesia, más que en ningún otro lugar de la historia, necesita orar, necesita estar de rodillas pidiendo la manifestación del Espíritu Santo, convenciendo a las personas de pecado, tocando los corazones, atrayendo multitud. Los tiempos son difíciles. Si ustedes recordarán el video que hemos visto, los primeros segundos podemos ver toda la sociedad, todo el mundo. Y la parte final del video podemos ver pequeñas iglesias, ¿verdad? Hermanos congregándose, alabando, adorando a nuestro Dios. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, que a pesar que estamos viviendo, mi hermano, en situaciones, en una sociedad donde ha puesto a Dios a un lado, hay un grupo pequeño, un pueblo, un remanente, que fielmente sirve y adora a su Dios. Y estos grupos pequeños necesitamos más hombres como Jonathan Edwards, como George Whitefield y como otros hermanos más. Necesitamos, hermanos, que podamos buscar a Dios, que podamos poner nuestra voluntad a un lado, abrazar la voluntad de Dios, porque solamente de esa manera vamos a ver las maravillas del Espíritu Santo obrando en las personas. Amén. Hay un famoso sermón, yo no sé si ustedes han escuchado de este sermón de Jonathan Edwards. Este sermón dice, pecadores, el título de este sermón es Pecadores en las manos de un Dios enojado. Y este sermón, mi hermano, a menudo se menciona, pero se menciona no por la retórica del predicador, sino se menciona por ese mensaje profundo que tocó los corazones y las mentes de muchas personas. Miles de personas se convirtieron. Y el impacto de este avivamiento se sintió, mi hermano, en todas las colonias de esta gran nación. Fue un estallido tremendo. Se vio el establecimiento de miles y miles de nuevas iglesias. Y el énfasis de estas iglesias precisamente era la fe en el Señor Jesús,
y en esa vida de santidad y de piedad que el Señor nos manda a vivir. Así que en nuestros días podemos encontrarnos quizás con personas que no entienden, personas que no quieren entender por último del Evangelio y que cuestionan la validez de nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Si bien es cierto, nosotros tenemos que contestar a esas preguntas en verdad y en amor, debemos de recordar, escúcheme bien, que el verdadero poder del Evangelio reside en el Espíritu Santo de nuestro Dios. No somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu obrando a través de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que convence los corazones. El Espíritu de Dios es el que abre las mentes y atrae a las personas en Cristo. Juan capítulo 16. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hay un grupo de personas que nos habla de que hay dos grupos que Dios ha creado, un grupo para condenación y un grupo para salvación. La palabra de Dios nos dice todo lo opuesto. Estas personas nos dicen que las personas que no han sido creadas para salvación no pueden entender y comprender las cosas de Dios. Y ellos se basan en los versículos que vamos a estudiar la próxima semana. Pero como ustedes siempre han aprendido de mí, me han escuchado, la palabra de Dios es una unidad. La palabra de Dios es una armonía. Y nuestra fe no puede estar basada en un versículo. Tenemos que armonizar la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 16, capítulo 8, encontramos esta gran verdad. El Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos. Acuérdense ustedes, Él está en el Getsemaní, Él está para ir al sacrificio. Y Él habla. Él ora por sus discípulos. Él los instruye. Él sabía que ya no los iba a volver a ver. Y Él dice lo siguiente, les habla del Espíritu Santo que iba a venir. Y Él dice, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá ¿a qué? A ese grupo selecto. Convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio, al mundo, a todas las personas. Tú, mi amigo que estás aquí, que no conoces al Señor Jesucristo, déjame darte unas buenas noticias. El Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón. El Espíritu Santo de Dios está iluminando tu mente para que puedas entender este mensaje. Es el deseo de mi corazón, que tú puedas recibir, que tú puedas aceptar este mensaje simple, sencillo del Cristo resucitado. Amén. Y luego Él dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y me veréis y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermoso, ¿verdad? Alguien dijo, la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda. Lo único que tenemos que hacer es abrir. Es como el león. Tú no puedes, mi hermano, defender a un león, a un tigre. Lo único que tienes que hacer es quitarle el leash, la cadena. Déjalo que el león se defienda por sí mismo, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios. Yo siempre, cuando hablamos sobre este tema, yo siempre digo lo siguiente, que cuando estemos en la eternidad, en el cielo, o las personas que no han creído en el Evangelio, en el infierno, la respuesta es la siguiente, que nadie va a estar en el infierno
sin tener la oportunidad de ser iluminado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios para entender el mensaje simple del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No va a haber. No va a haber ni una persona que se levante y diga, Señor, pero ¿por qué esta injusticia que me haces? No es así. Todos tendremos esa oportunidad. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia con los rostros inclinados, estemos meditando, reflexionando lo que el Señor nos ha hablado esta tarde a través de su palabra. Este pasaje nos recuerda, hermano, de la esencia de nuestra fe. Nos llama a centrarnos en esta gran verdad sencilla del Evangelio, del Cristo resucitado. Nos habla de practicar la humildad, especialmente cuando estemos compartiendo el mensaje. Nos habla también de confiar en el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Y también nos habla de que nuestra fe está fundamentada precisamente en Dios, no en los hombres, en la sabiduría divina, no en la sabiduría humana, no en la elocuencia, no en la retórica, sino en el mensaje de la cruz. Es el deseo de mi corazón que podamos, como iglesia, como individuos, como familia, aplicar estas verdades en nuestras vidas y que tú y yo podamos ser esos testigos, esos instrumentos de nuestro Dios, que podamos llevar ese mensaje transformador del Evangelio a las personas, a los familiares, a la gente que Dios ha puesto a nuestro lado. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús y que esta tarde el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, ha iluminado tu mente y quieres entregar tu vida a Él, yo te invito, levanta tu mano. Levanta tu mano. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Y para ti, mi hermano, mi hermana, que podamos ser esos instrumentos, que podamos compartir el Evangelio. Yo te invito esta tarde, ¿por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, aquí estoy, quiero servirte? He estado mucho tiempo lejos de la iglesia, lejos de la comunión contigo. Quiero volver. Quiero servir. ¿Por qué no levantas tu mano? Amén. Amén. El Señor está obrando. El Espíritu está obrando. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el mensaje sencillo, simple, pero a la vez profundo, transformador, que da vida eterna del mensaje del Cristo resucitado. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice las manos que han sido levantadas, Señor, a sus hermanos. Que tú estés obrando en sus vidas. Tú conoces las situaciones, las circunstancias en las que ellas están.
Te rogamos, Señor, que tú seas propicio. Gracias por ese deseo que ellos tienen de servirte, Señor. Bendícelos en Cristo Jesús. Amén.